Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saluda el pastor Jesús Terrazas de la iglesia Caminando con Cristo. Es un honor estar aquí nuevamente para traer el mensaje de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por todos los hermanos que nos están sintonizando y también por aquellos que nos están sintonizando, que son simpatizantes del Evangelio o son personas que nos han visitado antes o que alguien lo ha invitado para que escuchen los mensajes de la palabra de Dios a través de este pastor que ha sido llamado por la misericordia y gracia de nuestro Dios. Quiero que abra su Biblia, Gálatas capítulo 2, verso 11 al verso 21. Capítulo 2, Gálatas capítulo 2, verso 11 al 21. Nuevamente, Gálatas capítulo 2, verso 11 al 21. ¿Lo encontró? Diga amén. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu misericordia, porque te ha placido, Señor, salvar al ser humano, porque la salvación es por tu gracia y misericordia a través de tu Hijo amado. Te damos gracias por este privilegio que nos das, Señor, de estar en este lugar para escuchar tu palabra, Señor, para nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para escuchar el mensaje que tienes para con nosotros, Señor. Te damos gracias porque ya algunos de mis hermanos ya están de regreso en su hogar y están preparados
para el mensaje en esta tarde. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pues Dios los bendiga, hermanos. Allí no va a estar el mensaje del Señor que tenemos en esta noche, pero nomás lo usé como introducción, como Pedro creía y todos los demás discípulos creían que la salvación era solamente para los judíos, que no era para todo el ser humano, que no era para los gentiles, sino solamente para el pueblo judío, y hubo mucha dificultad entre ellos para entender eso. Pero Cristo es el Salvador de todo el mundo. Gloria a Dios, les quiero dar gracias por estar en sintonía con nosotros y también quiero darles unos anuncios. Estemos orando por todos nuestros hermanos, por cada familia, estemos orando por todos los enfermos, estemos orando por el hijo de nuestra hermana Sarabia, por nuestra hermana Sarabia que todavía se encuentra allá con su hijo. Estemos orando por toda su familia. También quiero anunciar que este próximo domingo tenemos la escuela dominical. La clase de los adultos será dada por nuestro hermano Díaz de las 10 a 10:45 y la clase de los jóvenes va a ser dada por nuestra hermana Longoria. No se olvide, próximo domingo, escuela dominical de las 10 a las 10:45. Después, a las 11, tendremos el servicio de adoración, comenzando con alabanza a nuestro Dios, porque es muy importante que nosotros adoremos a nuestro Dios, porque Él merece toda gloria y toda honra. Y después de las alabanzas, de la adoración, seguimos con el mensaje de la palabra. Los esperamos a las 11 de la mañana también para el servicio de adoración, y también por la tarde a las 6 de la tarde para el mensaje de nuestro Dios. Gloria a Dios. Abra su Biblia. Hechos capítulo 10, verso 1 al 5. Hechos capítulo 10, verso 1 al 5. Nuevamente, Hechos, antes de Romanos, capítulo 10, 1 al 5. Si lo encontró, diga amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Señor, te damos gracias por tu palabra, que va a ser expuesta en esta tarde. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para poder comprender, Señor, los propósitos divinos que tú tienes para nuestra vida. Señor, te damos gracias porque a ti te ha placido
danos el evangelio de salvación para toda la humanidad, para todos los perdidos. Te damos gracias, Señor, porque por amor tú nos salvaste. En esta noche, Señor, danos entendimiento y discernimiento para poder entender tu palabra y someternos a tu voluntad, para someternos a tu plan eterno que tú tienes para todo ser humano. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. De la sinceridad a un paso de la certeza. De la sinceridad a un paso de la certeza. Qué maravillosa es la palabra gracia. La gracia de Dios es un don de Dios. La gracia es algo que solamente Él posee. Y su gracia bendita ha sido derramada sobre todo el ser humano. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios para el hombre. La gracia de Dios es un regalo para el ser humano. Y ese regalo es Cristo, el cual tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. El justo por el injusto. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Fue un sacrificio voluntario. ¿Y cómo puede el hombre rechazar tan grande sacrificio? ¿Cómo podemos rechazar a alguien que nos ha amado tanto, que dio su vida para salvarnos y darnos vida eterna? ¿Cómo no podemos buscarle, alabarle y glorificarle? Si Él es el Señor en los cielos y en la tierra, y Cristo tiene potestad sobre todas las cosas. Hay muchas personas que han buscado a Dios por todas partes, pero no han experimentado un encuentro con Jesús. Cuando buscas al Señor con todo tu corazón y con toda sinceridad, podrás hallarlo. La sinceridad tiene un gran valor y es lo opuesto a la hipocresía. Y la mayoría respeta a las personas sinceras. La sinceridad es transparente. Así como la sinceridad tiene un gran valor, la sinceridad tiene sus debilidades. Uno puede estar sinceramente equivocado. Las personas sinceras han cometido trágicas equivocaciones, siguiendo tradiciones o costumbres. La sinceridad en el error no salva. La religión no salva. La denominación no salva. Mas
sin embargo, Cornelio logra tener la certeza de la salvación, la seguridad. Este hombre había sido sincero, buscaba a Dios, pero estaba perdido. Mas el Señor en su gracia y su misericordia envió a Pedro para que lo instruyera. Mas a pesar de todo, llegó a ser salvo y a tener esa certeza de su salvación. Hay muchas personas que tienen una religión, pero sin embargo no tienen esa certeza de su salvación. Sin embargo, no tienen esa certeza de la vida eterna. En Cristo podemos tener esa seguridad de la salvación y la vida eterna. Número 1, la certeza de la palabra. La certeza de la palabra. Vaya conmigo ahí en el capítulo 10 de Hechos, verso 38 al 43. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A él te levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, en el nombre de Jesús. Pedro había sido enviado a Cornelio de parte del Señor, y este era el mensaje de Pedro. De este dan testimonio todos los profetas de Cristo. Cornelio había sido un hombre lleno de devoción. Había buscado a Dios con todo su corazón. Temía a Dios. No solamente él, sino que aún había instruido a su familia. Mire ahí mismo en el capítulo 10 de Hechos, verso 1 y verso 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hacía muchas limosnas al pueblo, le daba al pobre, era un hombre generoso. Podemos ver la dedicación de este hombre. Sinceramente buscaba a Dios, mas su sinceridad no fue suficiente para salvarle. Un ángel
ángel le dijo que enviara a buscar a Pedro, el cual traía un mensaje de parte de Dios. De Cristo, dan testimonio todos los profetas. El Mesías que debía de venir, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, el Salvador. La palabra de Dios lo anuncia, por lo cual Pedro instruye a Cornelio en las Escrituras. De dan testimonio todos los profetas de él. Dan testimonio las Escrituras. La palabra es verdad. La palabra es Dios hablando al corazón del hombre para que pueda venir al pleno conocimiento. Necesitaba escuchar la verdad. Necesitaba escuchar la palabra de Dios para que así pudiera tener un encuentro con Jesucristo, el cual es la verdad y el único camino hacia la gloria. La fe en Jesucristo es tu única esperanza, es la única realidad, porque Cristo es real. Él es el ungido de Dios. Él es el Mesías. Él es el Salvador del mundo. ¿Cuántos lo creen? Número 2. La certeza de todos. La certeza de todos. Mire el verso 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dios envió a su Hijo anunciando el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación por medio de Jesucristo, el cual es Señor de todos los que reciben el evangelio. Él viene a ser el Señor, el cual tiene señorío en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Mire conmigo ahí el verso 38 y 39. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario para después volverla a tomar. Mira el verso 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. El Señor venció la muerte. La muerte ya no tiene potestad. El pecado no tiene potestad. El diablo no tiene potestad. La potestad la tiene aquel que resucitó de los muertos, venciendo al pecado, venciendo al diablo y a la muerte. Cristo lo derrotó. Hay victoria en Cristo Jesús. Hay salvación en Cristo Jesús. Y el verso 40
levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Cristo es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y el verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Que todos los que en él creyeren. Aquí está la certeza para todos. Aquí está la seguridad. Y es para todos. No hay restricciones respecto a quien puede ser salvo. Cristo murió por todos nosotros, porque la gracia de Dios sobreabundó para todos. Pedro no lo sabía. No sabía esto. Y esto venía a ser una verdad nueva para él, porque él había limitado el evangelio solamente a los judíos. Pero ahora había aprendido que estas buenas nuevas eran para todos, porque la misericordia de Dios no tiene límites. Pedro había luchado con la cuestión de todos, mas Dios abrió los ojos de Pedro mediante una visión. Le mostró un lienzo con animales que la ley les prohibía comer. Y le decía el Señor que comiera. Señor, no puedo, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Lo que Dios limpió, no lo llames común, no lo llames inmundo. La salvación era para todos. La sangre de Cristo tiene poder y sin igual poder. Entonces llegaron los mensajeros de Cornelio y Pedro viajó con ellos para ministrarle a Cornelio. Todos los que en él creyeren, todos los que reciben a Cristo como Salvador de su vida, todos los que en él dependen totalmente, todos los que depositan su fe en Cristo. Cuán agradecidos podemos estar de que todos podemos ser salvos, porque Dios no hace acepción de personas. No se limitó solamente al pueblo hebreo, sino también al pueblo gentil, porque la gracia y misericordia de Dios se derramó en todo ser humano. Número 3, la certeza del perdón de los pecados. La certeza del perdón de los pecados. Y en el versículo 43, de Cristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, que todos los que creen en Cristo recibirán perdón de pecados por su nombre, en el nombre de Jesús, el que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para limpiar todos nuestros pecados. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Recibirán perdón de pecados.
Estas son buenas noticias para todos. Los pecados del pasado finalmente pueden desaparecer y recibimos un perdón completo sin ninguna clase de ayuda y solamente por medio de la fe en Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas ellas nuevas. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Cornelio pudo ser salvo y tener esa certeza, esa seguridad. Él tuvo un encuentro con Jesús y lo recibió en su corazón. Nosotros también podemos ser salvos y tener esa certeza. Ya no tenemos que hacernos la pregunta de que si somos lo bastante o suficientemente buenos para recibir el perdón de Dios. Ya no más sentimientos de culpabilidad por los pecados pasados. El Evangelio es sencillo y fácil. Solamente si creemos, seremos salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú puedes ser salvo. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Todos pueden ser salvos, porque el Señor no hace distinción de personas. Y este es el mensaje de la iglesia para un mundo perdido. Que hay esperanza y salvación para todo ser humano. Mas los obreros son pocos y la mies es mucha. ¿Quieres ser un obrero del Señor? ¿Quieres llevar este mensaje de urgencia para que el hombre pueda venir al arrepentimiento y volverse a Dios y pueda ser salvo? Ya no hay tiempo que perder. Cristo está juntando a su iglesia porque Él ya viene. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos a través de Jesús. Tenemos una responsabilidad muy grande delante de nuestro Dios. Miles de personas yéndose sin Cristo a causa de una enfermedad. Muchos de ellos no conocieron a Jesús. Y aquí la responsabilidad que tenemos delante de Dios y con el mundo de llevar el Evangelio. Ahí donde estás, dobla tus rodillas. Medita en la palabra de Dios. Qué maravilloso es Dios. Él no se olvida de nadie. Todos entran en el propósito de Dios. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que vengan al pleno conocimiento de Cristo.
y puedan entregar sus vidas al Señor. Y ya no está Pedro, sino que ahora está su pueblo, que Él ha llamado para que seamos testigos, para que llevemos el mensaje para aquellos que no lo conocen, para aquellos que están sin esperanza. Mas, sin embargo, la mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor quiere obreros en esta tarde. El Señor hace un llamado a su pueblo para ir y alcanzar al perdido. ¿Eres tú el que está llamando? Pregúntale al Señor, ¿a quién quieres que yo vaya, Señor? En esta tarde te invito a que se lo preguntes, porque tú eres un enviado del Señor. Es menester que nos levantemos, estemos apercibidos. Esto que está pasando es solamente un llamado de atención. Para que podamos ver en qué condiciones está el mundo. Y muchos están yendo sin Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor, Señor, envíame a mí? Yo estoy dispuesto a cumplir tu llamado, Señor, porque el Señor nos ha llamado a ser testigos de su amor, de su poder, que Él es el Salvador de todos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú conoces nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro sentir. Tú lo conoces todo, Señor. Y sabemos que hay una gran responsabilidad delante de ti, Padre. Llevar tu evangelio poderoso a toda criatura que está sin esperanza, Señor. Quizás está en el lugar equivocado y todavía no te conocen, no tiene ese encuentro personal contigo. Que nosotros nos levantemos, Señor, y llevemos tu evangelio, porque el evangelio es poder para salvación a todos los que creen. Tu sangre tiene poder para limpiar todos nuestros pecados, para reconciliarnos con tu Padre y recibir salvación y vida eterna. Hay un poderoso mensaje que has puesto en la boca de tu pueblo para que nosotros lo anunciemos. Da de gracia de lo que de gracia recibiste. Esa salvación que nos has dado, Señor, debemos compartirla a los demás para que puedan tener paz, esperanza y seguridad. Y eso es solamente en tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias porque tú todavía sigues hablando a tu pueblo, recordándonos el compromiso, Señor, que tenemos delante de ti.
Que seamos sinceros, Padre, y hagamos la obra que tú has puesto en nuestras manos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Levántalo en el nombre de Jesús y úsalo para gloria y honra de tu nombre. Y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bueno, esperemos que Dios haya hablado a nuestro corazón, inquiete nuestros corazones para hacer la obra de nuestro Dios. Los esperamos el próximo domingo, en la escuela dominical, de las 10 a las 10:45, con nuestro hermano Díaz, con los adultos y nuestra hermana Longoria, con los jóvenes. El servicio de adoración a las 11 de la mañana, a la alabanza, con nuestros hermanos Encarnación, nuestros hermanos Carrillo, y también con el mensaje a través de este servidor. Los esperamos a las 11 y también a las 6 de la tarde, próximo domingo. Que Dios me los bendiga grandemente. La gloria y honra sea solamente para nuestro Señor. Nos esperamos el próximo domingo sin falta. Dios los bendiga.